Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en su canal Paranormal y el día de hoy no nos va a acompañar nuestra amiga Citlali Solano porque tuvo unas actividades, ahora sí como de acuerdo a su canal, pero posteriormente estará nuevamente integrando con nosotros. Y el día de hoy tenemos un invitado que es un amigo que tuvimos la oportunidad de conocerlo hace aproximadamente como 7, 8 años, ¿no? Más o menos, amigo. Algo así, buenas noches, ¿qué tal? Por ahí decir, él es Jericho o Jericuatl, ¿cómo te llamamos? Jericho, Jericho está bien. O bueno, Jericho, y él, pues ahora sí que es una persona que sabe de algunos temas, pues bueno, de varios temas, de hecho, es experto en la música, y que toca varios instrumentos, conoce de historia del rock, bájale un poquito a tu audio, amigo, que se satura. Sabe ahora sí que de música, de la historia del rock. Él realmente también es una persona que conoce mucho de la ciudad y de muchas historias de la ciudad, ya que él normalmente le gusta andar mucho por la ciudad, caminando, viajando en diferentes transportes. O sea, realmente es una persona que tiene amplio conocimiento de diferentes cosas, entre esas también las cosas paranormales, brujería, chamanes, fantasmas, e incluso ha tenido experiencias con ovnis. Entonces, vamos a iniciar este programa con este gran invitado que tenemos el día de hoy. Y pues adelante, amigo, que vamos a, si quieres contarnos una de tus primeras anécdotas o la que más te llame la atención, paranormal o la que tú quieras. Estás escuchando Canal Paranormal. Claro, con todo gusto, pues como siempre, pues un honor estar finalmente aquí en este programa. Ya tenía algunos ayeres que me habías comentado de esta participación, por fin se logró. Es un gusto estar aquí. Gracias, amigo. Y pues, como siempre hay que poner las bases, el contexto de por qué estoy donde estoy, hasta dónde llegué y por qué he pasado lo que he pasado, ¿no? De dónde nace todo este mundo tan amplio que me dediqué a ser cronista, explorador, observador y hasta estar cuestionando todo, cada lugar a donde voy, lugares que conozco, gente que me he cruzado en el camino, pues realmente desde muy pequeño, las primeras, que yo recuerdo que tendré alrededor de unos 5 años de edad. Lo primero que recuerdo, pues, es una noche a punto de dormir, no sé, ya pasaban las 10 de la noche y entre las camas se llegaba a ver, entre una cama y el pasillo y el juguetero, se llegaba a ver una silueta de una mujer Ah, caray. acostada en el piso, una, pero no era una sombra oscura, sino todo lo contrario. Era toda la silueta como si estuviera ataviada de prendas blancas como de velo, como si fueran mantos blancos. Era la silueta de una mujer, el cabello blanco, sí, el cabello blanco largo, con túnica, vestido largo, blanco. No había más que pues lo que se les delineaban las ondas del cabello y de la vestidura, sin rostro, nada, todo era blanco. Así en el piso, ¿Pero en dónde visualizabas esta mujer? ¿En qué parte? entre la cama, el pasillo y el juguetero, Ok. y entre dos puertas, una parte oscura, no habían focos, ni un solo foco encendido, era oscuro todo, y atrás había una puerta, la puerta que daba al jardín, y Mm. dices, bueno, a lo mejor hay un foco allá atrás que esté proyectando algo, ¿no? Pues no, estaban las cortinas amarillas, entonces atrás no había más que en el jardín, solo había una enorme jacaranda.
Entonces no habían focos, no había luna, no había cartones, nada que pudiera proyectar una sombra. Una pregunta, amigo. Esto fue en Naucalpan, ¿verdad? No, esto fue en el viejo barrio de allá de La Escandón, en la Ciudad Ah, de ok. México, Hay muchas historias allá en la Ciudad de México. ahí en Tacubaya. Uf, es más, casi nada ahí que hay, pues básicamente se vivió toda la historia precolonial, ¿no? En toda esa Sí, zona. y la bajada de lo que, de las tribus que salían de aquí de Naucalpan, del Molino, o de los eh, Tlatilcas, bajaban hacia Santa Fe, hacia el pueblo viejo de Santa Fe, cuando eran barrancas, no la gran ciudad de ahora, sino las barrancas de Santa Fe y lo precolombino, y ya después el barrio de Santa Fe, pues hasta hace, ¿cuánto vivía allá? Hace más de 40 años que vivía allá, y esto fue allá por ahí del 1982 quizá. Ok, Todavía no había la gran ciudad de Santa Fe, que ahora son edificios y esas cosas inteligentes, y el centro comercial horrible y toda esa cosa. Eran claro, barrancas y eran tiraderos. Fue sí, allá claro. donde. Y bueno, y este ente o esta mujer que se te aparecía ahí, quiero entender un corredor que divide las recámaras, ¿no? O algo así. Era una casona vieja, ya tenía muchísimos años. De hecho, ahí era una casa larga. Eran casonas yo creo que tendrían entre 10 a 15 metros de pared de frente, y hacia atrás era media cuadra. Eran como, ¿qué serán? Cabían como 7 carros de los LTD de los 80, 70. Wow. No sé, Eran siete sería, autos, sí, había autos, espacio. mucho espacio. Pero por ejemplo, esta mujer, ¿qué te hacía? ¿Además se aparecía o te Ella hacía se alguna aparecía, y ella te sí señalaba, te prendía veía? nada. Prendías la luz y el pasillo estaba limpio, no había nada en medio, no había polvo, estaba todo barrido, todo trapeado, todo acomodado en su juguetero, no había absolutamente nada. Pero volvías a apagar la luz y se volvía a aparecer, aunque tú estuvieras la ventana abierta, se veía. Ujú. Oh, qué Cerrabas miedo. otra vez las cortinas y seguía viendo con las luces apagadas. Prendías la luz, desaparecía con las ventanas cerradas. Prendida la luz y abrías las cortinas, la ventana, y no se veía nada. Pero tan solo apagaba la luz y volvía a aparecer. Wow. Pero fueron como más de 5 veces que hicimos eso de quién está allá Que prendí a apagar la afuera, luz. prender a apagar la luz, asomarse por la ventana, abrir y cerrar las cortinas. Pero comento que al ser una casona vieja en ese entonces, no sé, más de 100 años, porque es el barrio viejo de ahí de Tacubaya, Escandón, sí habían unos cuartos enormes, de más de 20 metros cuadrados, y como de alrededor de 2 metros de alto, 2 metros y medio, quizá una parte. Habían otras partes muy altas, pero en esa casa habían partes antiguas hechas de cuartos de adobe, en las que ya se estaban cayendo las tejas, porque hasta el techo eran como tejitas de adobe pequeños, y pues al tener más de 100 años la casa se empezaba a desmoronar ciertas secciones. Entonces era de que se caía una adobe y salían alacranes. Eso sí daba miedo. El otro, el ente blanco, pues solo daba asombro porque no hacía nada. Pero la cosa es de que nos daba mucho miedo ir a esa sección, porque ya estaba hasta la parte profunda de la casa, y en esos habían unos cuartitos pequeños donde había cosas olvidadas de un médico que vivió ahí, Ok. doctor, un médico, y habían un montón de cajas y de medicina sobre todo, e instrumentos.
mecheros sobre todo, y esos tubos de ensayo, cosas por el estilo. Era como un mini laboratorio. Ok, Pero de ahí ya empezaron los sucesos, ¿no? Ya cada vez es más seguido de que oyes un ruidito por allá, un grito por acá, pero pues no hay nada porque es una casona grande donde solo habitan 5 personas, 6 personas, pero pues 4 adultos y 2 niños, ¿no? Entonces, de 5 o 7 años. Entonces ok, no había mucho más allá de por qué pasó una sombra por allá. ok. Pero me comentas que había esta persona que era blanca, digamos, y otro ente oscuro, me estás diciendo, ¿no? O sea, o es lo que me quieres dar a entender. De ahí ya empezaron la siguiente, de ahí ya se desencadenó. Entonces ya lo demás ya eran niños, niñas, o sea, tanto varón como después una niña mujer. Y luego ya la sombra oscura. Y luego ya empezaron el clásico llamado de que te oyes al oído de que alguien te está hablando y que te dice voltea o te llama por tu nombre. Y decía, Sí, ay, sí, sí. mejor no. Sí, Entonces sí, sí. ese fue el inicio. Sí, de hecho, bueno, mi pregunta sería la siguiente. ¿Tú en algún momento platicaste con alguno de tus vecinos, de alguno de los lados o el de atrás, si es que tenías, si estas mismas experiencias las tenían ellos o solamente era ahí en esa propiedad? No, solo era en esa propiedad porque en el predio de al lado, que también era de las mismas dimensiones, era una fábrica lavandería. Entonces habían puras máquinas. En las tardes se desocupaba como a las 5, 6 de la tarde cerraban actividades porque era época de los panchitos. Entonces Uh, era barrio peligroso. Entonces no había nadie, no habían vecinos laterales. Atrás, después de los cuartos que medían 20 de largo, después había una vecindad, pero eran como, no sé, unos departamentos como de 3 pisos, quizá más o menos, 2, 3 pisos. Y, pero pues, de donde estaban los cuartos, todavía eran más de 20 metros más atrás de la propiedad. Entonces no había forma de estar cerca de ellos. ok. Fíjate Ah, que, bueno, en algunas, o en la mayoría de las partes de allá de la CDMX, obviamente, como todos sabemos, pues se desarrolló mucho la parte de la historia de la conquista y todo ese rollo, ¿no? Entonces, yo quiero entender que a lo mejor esa propiedad, al ser de adobe y al ser tan grande, ha de haber sido como que algún tipo de hacienda, ¿no? En donde pudo haber existido alguna construcción de algún hacendado de aquella época, este, o algo similar. sí, todos esos predios eran lugares donde, bueno, ahí está la calzada Molino del Rey, Uh -huh. a unas cuadras, y eran lugares de asedio del castillo de Chapultepec, a Ok, los constituyentes, que es la parte donde sí hubo guerrillas, donde llegaron franceses, el asedio al castillo, pues sin ir tan lejos la batalla contra Estados Unidos, la que fue lo último que pasó ahí. y esas propiedades eran donde guardaban municiones, Ok, de, sobre todo eran lugares de asedio. como que empieza a tener más sentido, ¿no? Si lo pensamos así, a desglosar un poquito, tiene que ver un poquito más sentido. Fíjate que nosotros vivimos hace tiempo en Azcapotzalco, en el área de donde está el Parque Tesosomoc, la Calzada de las Armas y todo ese rollo. Y fíjate que esto te lo comento porque, digo, aunque está muy distante un punto del otro, muchas veces en esos predios o en esos terrenos sucedieron muchas cosas que para la vida moderna o nuestra vida actual lo desconocemos, pero hay muchas energías que se quedan estancadas ahí porque se dice que cuando una persona fallece de una manera agresiva o sorpresiva para esta persona, pues su ente, su espíritu, ¿cómo es que se puede decir? Se niega a irse, ¿no? De este plano, ¿verdad? Y son cuando se manifiestan de esa manera, que es
quiero decir que nos hacen, a nosotros nos toca verlos y ver pues lo que es su dolor, su presencia, ¿no? Verlos ahí. Y esto, por ejemplo, te lo digo porque, por ejemplo, ahí en esa zona que te comento, fue un panteón de una hacienda, la hacienda del Rosario, que fue una hacienda muy grande, que abarcaba todo lo que hay parte del Parque Tesosomoc, lo que es la colonia Prados del Rosario, Calzada de las Armas, o sea, todo era una hacienda muy grande y obviamente precolonial. Y cuando estuvieron haciendo escarbaciones para hacer lo de las avenidas y hacer lo del parque, pues que a nosotros nos tocó ver eso, estamos hablando de principios de los 80s, obviamente, también esto, nos tocó ver todo ese tipo de, no que construyeran la colonia, sino que hicieran, por ejemplo, cosas del parque, camellones y cosas así, y escarbaban y sacaban muchos pedazos de criptas e incluso huesos, restos. No digamos de qué, para que no nos censuren, pero sacaban restos y huesos de lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, y obviamente suceden muchas cosas paranormales también en toda esa área de ahí que te estoy comentando, suceden muchas apariciones, sombras, y cosas raras, ¿no? Entonces, Accidentes, es correcto, porque ahí está cerca el Panteón San Isidro y otros panteones, y esos panteones también fueron removidos conforme fue creciendo la mancha urbana, fueron removidos para hacer estas viviendas, nuevas unidades habitacionales, las avenidas, como bien dices, y en el caso del Parque Tejosomo, y justamente ahí removieron lo más que pudieron de los que más pagaban, cuenta la nueva historia, porque pues en los 80 evidentemente no lo conocíamos, ni en los 90 es lo poco que nos contaban la historia oficial, ¿no? Pero ya conforme va pasando el tiempo, van saliendo nuevos documentos, nuevas excavaciones, nuevos uh, gente que trabajó en proyectos de estas empresas que estaban con el gobierno. Entonces ya dicen, pues sí, movieron nada más las criptas o la parte de arriba bonita del panteón, mausoleos, pero dejaron las cosas que van cosa común y bajo cosas así. tierra, las dejaron ahí en ese lugar. Exactamente, o sea, como dicen, la fosa común y otras cosas que pues, realmente no eran de los gentes de poder de la época, o sea, todo lo que era gente de poder, que eran hacendados y gente de dinero, pues los movieron, como es tú, a la parte nueva, los reubicaron, y a los que no, pues no los movían, o sea... Sí, están ahí abajo. Exactamente. Entonces, y sí, como digo, cada que hacían escarbaciones y salían ahí cositas, ¿no? Entonces, yo no dudo que tenga que ver mucho ese tipo de cosas, ¿va? Obviamente que se estén manifestando, porque pues al final del camino, pues no están descansando apropiadamente sus restos. Exactamente, porque esa casona que comentaba de lo antigua, sí llegó a fallecer el abuelo o el bisabuelo de los que rentaban, de los que nos rentaban a nosotros, cuando vivíamos ahí, en esa parte de atrás de la mitad de la casa. La cosa es de que esa familia era francesa, de ascendencia francesa, y el abuelo, el que era este, médico, médico farmacéutico, algo así recuerdo muy vagamente, que ellos tenían sus propiedades en Veracruz, en diferentes lugares de Veracruz, ahorita ya no recuerdo bien los nombres, pero tenían allá sus propiedades, llegaron por puerto y se llamaban de apellido Leglis, y ya no recuerdo Armentia o Armenta, algo así, ya no recuerdo, pero tenían tanto casonas allá en puerto, más adentro en la zona cafetera de Veracruz y de los platanares, y acá en la ciudad. Y ya después se fueron regresando otra vez hacia Córdoba, sí, en Córdoba tenían propiedad, llegamos a ir para allá a visitarlos. Y ahí falleció el señor Maza, de los que llegaron a México por el puerto de Francia. Ahora, hace unos 15 años más o menos, nos enteramos de que demolieron esa propiedad que ya también desalojaron, escarbaron,
yo recuerdo que también había un sótano de más de 10 metros, porque metías la escalera, a los 3 metros que iban bajando se empezaba a ver así como yo me veo ahorita todo oscuro, y ya después de 3 metros se iba difuminando y se veía todo negro la persona que iba bajando, así como lo estoy haciendo simulando ahorita, porque estaba muy profundo ese sótano. No recuerdo qué sacaron de ahí, pero eran cosas ya muy, muy antiguas como quinqués y cosas por el estilo, ¿no? ¡Guau! Y había para llegar a la azotea donde tenían estos cuartitos con instrumental médico, eran unas pequeñas escaleras de caracol de 1 metro de ancho, entonces nada más apenas cabías ahí rozando las paredes de tipo adobe, y los alacranes, escorpiones, ¿cómo se llaman esos 100 pies, arañas y demás? Estaba muy tétrico realmente, y más si tiene 5 años, ¿no? Claro, claro. Y era los cuartitos, y ya la demolieron y ahora ya son nuevas unidades habitacionales. Allá en Y Veracruz, ¿viste tú? O acá. allá, aquí en la casa de Escandón. Ah, ok. Fíjate que sí, yo había escuchado también allí alguna historia de una casa embrujada de la Escandón, ¿eh? No sé si estamos hablando de la misma o esta es otra. No, es otra, porque hay un recorrido ahorita de las casas embrujadas y hay algunas todavía que se pueden ver, que son abandonadas, que están las fachadas negras, que hay en la Roma Norte, Ajá, ajá. ahí al lado. Eh, son de ese estilo, ¿no? Son de ese estilo de casas afrancesadas. Pues es lo que te digo, básicamente son casas de hacendados, casas de gente que tenía poder en la época, colonial, ya no hablamos de la pre, sino hablamos de la colonial, Sí, gente que vino y ahora es que venía a poner sus negocios y cosas así a México porque fue la época donde se empezaba la modernización y etcétera, entonces había mucha oportunidad de invertir, ¿verdad? En esa época. entre la imperial y la de, sí, el México imperial. La Es de México correcto. imperial y la de Don Porfi, las nuevas avenidas de Don Porfi y todo por el estilo. Fue todo el boom del centro histórico, de todas esas casas, sí. Pues de hecho, ese Escandón era un hacendado el Escandón, que tenía grandes propiedades. Fíjate que ahorita que mencionas el Paseo de la Reforma, te refieres, ¿no? Sí, Este, Fíjate que ahorita que mencionas el Paseo de la Reforma, estaba viendo yo hace unos días algo muy interesante que Maximiliano de Habsburgo fue el que él creó los inicios del Paseo de la Reforma y justamente cuando fue derrocado por Benito Juárez, ¿verdad? Maximiliano, posteriormente cuando terminó su mandato, vamos a decirlo de una manera sutil, ¿verdad? De Benito Juárez, entró el de Porfirio Díaz y él precisamente hizo la modernización de lo que hoy conocemos como el Paseo de la Reforma, ¿verdad? Y muchos de las, pues ahora sí que de los cambios que hubo del México colonial al México moderno fueron básicamente hechos por Porfirio Díaz. Pero como estuvo mucha remoción de varios puntos históricos y tristes, ¿verdad? Porque obviamente no se puede dejar por de lado las batallas que se libraron en todo lo que es la Ciudad de México, en todo lo que es el Estado de México también, ¿verdad? Y básicamente cada una de esas casonas que van quedando, hay gente que se queda muy apegada a sus bienes materiales, ¿verdad? Y obviamente al quedarse tan apegada a los bienes materiales, esta gente pues obviamente no descansa. sí, es Entonces, una transmutación de energía. Si no lo limpias, si no das cierre, si no le das salida, pues se queda lo que se transforma en energía. Uno lo recuerda, hay una condición de la mente y del cerebro que es buscarle forma a las cosas. Si esa energía está muy condensada en cierta forma,
el cerebro le va a decir a lo primero que recuerdas en ese momento, lo primero que le encuentras una forma mundana, que te dé sentido para ti, que le quieras, es la forma como explicar este tipo de apariciones, ¿no? Entonces, si hay un montón de energía emanando por ahí, como vapores, cosas por el estilo, Los orbes y ese tipo de cosas, ¿no? y tú le pones una figura ya más reconocible para ti, que te puede o no dar miedo, pero por lo menos que se te sea más familiar. Entonces, si recuerdas a alguien, le vas a dar cierta figura. Pero lo más extraño es cuando empiezas a ver más cosas que dices, pues yo no la conozco. Y parte de la psicología dice de que, y sobre todo los sueños y visiones, o alucinaciones, que ahí es otro punto, el cerebro como quiere buscarle una figura familiar conocida, pero dices, a esa persona no la conozco. Claro. La psicología dice que si tú viste a alguna persona en tu día a día, una parte subconsciente graba a esa persona, entonces puedes llegar a soñarla porque la viste a lo mejor pasando en el camión, en un edificio, en el metro. Entonces en el subconsciente se queda grabado la figura de esa persona, y cuando llegas a ver alguna sombra, una energía, tu cerebro inconsciente, al querer ver algo familiar o al soñar algo, y inconscientemente le asigna esa figura a lo que estás recordando, viendo, o está sucediendo, pasando, o a soñando, o a la energía que se va cruzando por el camino. Está bien Fíjate, raro porque es juntar la psicología con con lo espiritual, con los cierres, la salida, con lo religioso, la Sagrada Santa Sepultura, y también con lo natural del día a día, de inconsciente y subconsciente, de que pues tú no lo sabes, pero algo ahí se va grabando en tu cerebro, a las neuronas, que son, a final de cuentas, es electromagnético, y pues se va almacenando información que tú no sabes ni que la tenías, ni que la querías, oye, ni amigo, sabías qué hacer con ella. ¿y tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Que mucha gente dice que hay entes buenos y entes malos. Bueno, yo no puedo comprender qué aparte que de querer volver a vivir podría querer un ente para ser bueno o malo, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas de eso? Que si hay entes buenos y entes malos. Más bien son energías pesadas, energías pesadas. Insisto, la transmutación, ¿no? Transmutación te dice, si viene una energía cargada, mayormente cargada negativo, pues va a resultar mayormente negativo. Entonces, lo que espiritualmente dicen de que vienen muchas vidas, vienen muchos entes, de que el alma pasa de generación, como si tiene este, asuntos pendientes, lo que dices hace rato, ¿no? De que murió de una forma estrepitosa, se queda pegada al mundo material en lugar de trascender hacia lo espiritual, y se queda pegada a algo que tenga también una carga, cualquiera que tenga, pero que se le adhiere. Y entonces vienen muchas de religiones, culturas previas a los egipcios, previas a después de los sumerios, pero diferente. Tienen nombres muy raros de aquellos lugares. Antes antes de los judíos, antes de todo este show, habían diferentes maestros, diferentes profetas, pero con la misma moción de decir, pórtate bien, obra bien, porque te va a ir bien, y vas a trascender bien y a partir bien. Pero si y viene de esas culturas y religiones, de que realmente el alma o la energía que tenemos aquí en el esternón, pues es el brillo que ahora dicen los científicos que uno tiene, que se apaga al morir, esa transmuta y trasciende en donde haya carga
de eléctrica, de energía. Bueno, otra pregunta, amigo. Por ejemplo, mucha gente dice que el mundo espiritual y el mundo terrenal, que es el nuestro, conviven en el mismo, en el mismo plano, diferente dimensión. Y en algún momento cuando se cruzan, digamos, las dimensiones en un punto, que hay puertas dimensionales, que es lo que les llaman, es cuando vemos de repente las apariciones, pero estas no son precisamente la gente que se queda, ¿cómo se puede decir?, aferrada a sus posesiones terrenales, sino es gente que está en el otro plano que de repente se cruza en estas puertas dimensionales, o todos los que vemos, los entes que vemos, ¿tú crees que son la gente que se queda aferrada a sus posesiones terrenales? ¿O qué opinas? Dicen, pues estamos en un cosmos, ¿no? Polvo de tierra, de estrellas y demás. Todo el cosmos tiene, insisto, materiales férreos que tienen energía. Entonces estas otras dimensiones pueden que sean paralelas. Estos, ¿cómo se llaman? Puertas dimensionales, pues solo es una acumulación de energía, y entonces viene lo que para el mundo espiritual le llaman los arcones. Entonces estos, era lo que quería decir, entre arcones arcadios y demás, antes de los sumerios, de ahí viene toda esta creencia o ideología espiritual, en la que pues sí están, ¿cómo explicarlo? Lo veía hace poco, de entre tu psique, lo que aprendiste y lo que ves, entras a un mundo espiritual de lo que conoces o lo que quieres llegar a conocer. Pero si están esas energías mayoritariamente cargadas negativas, entonces son lo que ves como entes oscuros que vienen a infundir terror, dicen las escrituras de diferentes religiones, a infundir terror, miedo, básicamente como los pecados capitales, pero en diferentes, se repiten en diferentes religiones, ¿no? Y la cosa es que toda esa energía malvibrosa, que no precisamente sean personas que se quedan aferradas al plano, a posesiones terrenales, sino que es la misma energía de cada gente, y si mientras más gente conviva juntos y más tienen ideas de no sana convivencia, más apariciones de este estilo hay, que se crean a través de la misma psique y de la misma energía que cada individuo trae, de acuerdo a cómo se comporta y a lo que quiere llegar a ser: avariciosos, malagradecidos, egoístas, envidiosos, agresivos. Entonces todo eso se va juntando y se va haciendo ese acúmulo otra vez de energía, y de repente pues es energía oscura porque son malos pensamientos. No, de una manera sí, perdón, de una manera más simple de verlo, no sé si te acuerdas de una película, por ejemplo, Los Cazafantasmas, la 2, de la concentración del limo que pasaba bajo la ciudad de Manhattan y todo ese rollo, que se concentraba toda la energía mala y todo ese rollo. Me dices tú que de alguna manera todo se va concentrando y llega un momento que así que se desborda y sale todo lo que son lo que llamamos nosotros como entes malos, como entes negativos, que vienen solamente a hacer pues robo de energía, exactamente, vienen a hacer daño de alguna manera, ¿no? Porque al final del camino ellos como tal, como espíritu, ya no pueden ser un daño físico total, o sea, como tal directo, ¿no? Pero más que el impacto de verlos, el impacto psicológico, como bien mencionas tú, de ver a un desencarnado, pues es algo que sí llega a ser delicado y que no todo el mundo tiene la capacidad de soportarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he tenido, por desgracia, esa oportunidad de ver, y sí, la verdad es algo un impacto muy fuerte que, pues sí te marca, hay quienes podemos asimilarlo, soportarlo y darle frente de alguna manera, e incluso hasta algunas veces encararlos, ¿no? Y hay quienes, de plano, pues se quedan hasta dañados, ¿no? Psicológicamente, y no hay cura en algunos casos, ¿no?
Sí, y aquí es algo muy importante que mencionar eso de que dices de cómo encararlos, o hay gente que los encara y está muy mal habido, de eso que dicen, dices que si se te presenta un demonio, que ahí la concepción está mal, pero así lo conoce la mayoría de la gente, grítalo, insúltalo y dile palabras altisonantes en alto volumen, altisonantes. Entonces, pero es la peor forma porque estás mal vibrando en la misma mala energía del lente y de la psique. Entonces, quien se daña es a ti mismo porque vuelves a dañar tu cerebro y caes en un círculo vicioso, ¿no? De dañar, dañar. No tiene nada de bueno eso. Al contrario, si te acercas a alguien, un líder espiritual, que no debería de haber líderes como tal en el mundo espiritual, sino a un, a un maestro, ¿no? Alguien a una guía. No tiene que ser líder, tiene que ser, en el mundo espiritual no hay líderes, hay guías, no hay profetas. Entonces, si te acercas a uno de acuerdo a tu religión, a tus creencias, te va a tranquilizar la mente, porque de la mente es como se comporta todo tu organismo y todo tu cuerpo. Entonces dejas de dañar y dañarte a ti mismo y puede que te acompañe en ese proceso de asimilarlo, aceptarlo y también darle cierre, salida y no caer en el juego. Caes en el juego, pues es lo que se trata todo Claro, este. tú vuelves igual que él, y al final camino con energía negativa y pues no solucionas nada, sino al contrario, él está logrando el objetivo que es fastidiarte a ti. Perder, perder. Exactamente. Oye, y por ejemplo, también aquí ya ves que hablamos de tema de dimensiones y puertas dimensionales. Aquí nos ha tocado ver de repente videos de Jaime Maussan, ¿verdad? Y de otros ufólogos, que ahorita ya les dieron otro término a los ufólogos. A los ovnis ya no se llaman como tal, ovnis tienen otro, les dieron otro concepto. Este, eh, Hay ovnis o objetos voladores no identificados que pasan van rápido y de repente desaparecen. Dicen que hay puertas que van a otras dimensiones, dicen ellos, ¿verdad? O eso se cree, que de la nada aparecen y desaparecen. Esas puertas dimensionales tendrá que ver algo con el mundo espiritual, o es otra dimensión diferente a la espiritual. Yo creo que sería diferente el espiritual. Yo creo que va más allá de tecnología, porque así como dicen de que por coincidencia nos formamos, siendo, siendo tan fácil como que en cada meteorito, en cada asteroide, hay muestras biológicas con lo que se formó aquí en la Tierra toda la vida. Entonces somos una parte del más allá, el todo es mayor que la suma de las partes. Entonces, si nosotros venimos del universo, del espacio, conocido, todavía no sabemos dónde, por ahí está algo que le llaman el ojo de Dios, la galaxia de Dios, están los agujeros negros, que no es de que solo, ya se sabe de que no es que solo absorban la energía y ya no salga de ahí, sino que la energía misma de ahí está en otro estado y no sabe bien cómo salir hacia dónde se va a proyectar. Entonces, con esas cargas, regresamos todo a energías espiritual, tiene que ver con la energía física cuántica, y entonces es otra puerta de otra dimensión con otra tecnología nada más. A lo mejor nosotros somos el pasado de otra civilización en otros lados. Eso es lo bonito de esos videos. No lo comprendemos, pero teorizamos y hacemos conjeturas de que puede que seamos nosotros solo, así como estamos tratando de comprender lo que dicen los jeroglíficos de las pirámides de Egipto y de los códices aquí precolombinos, los teoltecas también no tienen una escritura, pero tienen sus utensilios, pero tienen una forma de vivir que también viene del bien actuar. Perdón por juntar esa parte, pero todo es un cúmulo de algo más grande todavía,
que bien puede ser estas otras tecnologías interdimensionales, ¿no? Claro, Podemos ser, así como vemos las estrellas que son el pasado de un planeta que ya explotó y que ya no existe, de hace ya exacto. tantos millones de años y quién sabe dónde estaba, así nosotros podemos ser el pasado de una civilización que está en otro lado, que nos Es- esté viendo a nosotros como una estrella. Puede que nosotros seamos una estrella para otros. Y eso está Ahorita bien que, bonito, está bien volado. ahorita que dijiste eso, efectivamente, por ahí se dice, hay un video de un extraterrestre que fue interrogado en una base de las fuerzas militares norteamericanas. Este ser alienígena dice que es un ser humano desarrollado que viene del futuro y que regresa a la Tierra para al final del camino advertirnos de los cambios que van a suceder si no reaccionamos pues a todo lo que hacemos actualmente, ¿no? Contaminar el planeta, las guerras nucleares, etcétera, todo ese tipo de cosas. Si no reaccionamos, va a ser el futuro de la raza humana, esa especie que hoy nos visita y que vemos como alienígena. Catastrófico. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo con esto quiero entender que va a ser posible, tal vez va a ser posible, no estoy afirmando, que en un futuro el ser humano pueda viajar entre dimensiones, ya sea la espiritual, sea la tecnológica, o sea la terrenal, que es a donde estamos nosotros, o incluso a través del tiempo, ¿no? Bueno, se dice que los viajes en el tiempo ya, entre comillas, ya existen, ¿no? Entonces, pero todo esto va a ser con la evolución de la tecnología que al final el camino va a superar lo espiritual. Sí, pero o sea, el camino hacia la espiritualidad, dicen, tú no eres espiritual, estás drogado. Al final de cuentas, todas esas sustancias que ayudan para ser espiritual en ciertas ceremonias, nadie nos dice que realmente se hacían así esas ceremonias, excepto las wixárikas, tienen mayor conocimiento de la nueva espiritualidad, más no es la que se existía antes, justamente de los toltecas o para atrás, o egipcios precisamente, sino que ya es de los años, ya hace 4500 años para acá, es la nueva espiritualidad. Nuevos códices, nuevas escrituras, nuevas formas de interpretar lo que estaba escrito. Pero este viaje de conciencia, ese sí es la que ya existe a través de esta nueva espiritualidad, a través de las sustancias que sean rituales, ceremonias modernas, de hace 2000 años más o menos, sí, 2000 años, 2500 quizá, ya es una nueva espiritualidad, pero con ayuda de estos psicotrópicos, ¿quién te dice que no estés inventando cosas que quieres ver tu cerebro, insisto, ¿no? Pero más allá de que si son psicotrópicos o nuevas formas de interpretar las ceremonias para, para comprender, sí hay que hacer conciencia sobre lo que estamos en el momento de ahora, viviendo y haciendo y deshaciendo, transformando, porque se está deformando. Y esta deformación va a hacer otro cataclismo. No sin ello quiere decir de que sí se pueda crear lo que están haciendo ahorita Elon Musk, por ejemplo, sus navecitas y vámonos a Marte. Entonces, pues para allá va, ¿no? Se espera que sea es el camino esperado de abandonar, como la película de Wall-E, abandonar Uh-huh. este desastre, hacer una mega nave donde todos hagamos un nuevo mundo y vayamos a explorar un nuevo mundo hasta que este sea habitable o no. Y quién sabe ya con esa nueva, lo que se desarrolle dentro de esa nueva supernave o super nuevo mundo, va a dejar de ser como lo conocemos ahora y va a ser un nuevo, pues así le llaman, un nuevo comienzo, una nueva forma de ser y de hacer, Pues, y está ahí vagando en el espacio a ver qué encuentran,
en lo que se siguen. Está bonita esa película, cómo se buscan sondas, ¿no? Pues de hecho, amigos, se dice que Marte, bueno, los terrestres, habitábamos realmente Marte. Dicen que hay evidencias en Marte que muestran que hubo ahí un invierno nuclear en Marte y que había incluso hay rastros de agua, de vida fósil ahí en el planeta Marte, y que lamentablemente, como el ser humano suele ser, ¿verdad? Acabó con ese planeta, y que básicamente pues nosotros venimos a colonizar la Tierra, porque nos habíamos acabado el planeta Marte. Esa es una teoría. Y hay otra teoría en la cual mencionan que nosotros de igual manera somos de Marte, y que a través de pequeñas piedras o pedacitos de tierra marciana que cayeron aquí en México, va a decir, al planeta Tierra, se fue generando, o que se fue creando la vida en el planeta, ¿no? Entonces hay las dos opciones, una que fue biológicamente poco a poco, o la otra que fue con tecnología y con todo, ¿verdad? Que venimos a colonizar la Tierra. Están las dos teorías. ¿Tú cuál crees que es la más acertada? Yo comulgo más con la biológica, pero no catastrófica como tal, no tanto, porque insisto, si un mundo explotó y hay un montón de asteroides ahí vagando por el espacio, que tienen todos los elementos químicos que conocemos y no conocemos aquí en la Tierra, también tienen muestras de ADN biológica de otros seres, que aquí se transformó en todo lo que ha habido en este planeta. Árboles, bichos, esas cositas, porque eso es con lo que comulgo como tal. La gente ahora quiere ver a un marciano como lo pintan los libros de los 60, 70 y de los 40, de que es una figura humanoide con una cabeza, con los ojos negros, los deditos largos y grises. Que sí existen los grises, pero es un estado mental del planeta. Luego hablamos de eso. Pero un verdadero extraterrestre es como una bacteria, porque nosotros venimos en asteroides, meteoritos, en forma de bacteria, y eso fue lo que fueron los protozoicos, y se juntaron unicelulares, fueron multicelulares, y de repente unos se comían a otros y fueron transmutando, y de repente ya eran unos tipo las ranitas estos, los renacuajos, ajolotes, ¿no? Ajá, los ajolotes, globites y todas esas cosas, y dentro del agua del mar, pero esas moléculas de agua del mar también vienen en los meteoritos, en los asteroides, también están, claro, no solo los fierros, sino lo biológico, las moléculas de agua, las bacterias que dieron a los unicelulares, también están en esas piedras, que vienen a lo mejor de otro planeta. De hecho, es lo interesante que por ejemplo, cuando llegan los científicos a buscar los meteoritos que caen de Marte, de la Luna, de diferentes, o así que partes, ¿verdad? Porque también llegan a venir de otros lados. Luego los buscan porque quieren hacer estudios biológicos, ¿verdad? Si hay alguna especie de mineral nuevo, o si hay alguna especie incluso de microbio que pudiera afectar a la raza, ¿verdad? Porque imagínate cuántos microbios congelados pueden existir en el polo norte y en el polo sur, porque todo eso cae a la Tierra, y obviamente si cae en alguno de los polos se congela, ¿no? Por las bajas temperaturas. Pero imagínate, de hecho, imagínate el riesgo tan grande si seguimos con el calentamiento global. Se derriten los polos, y no solo se va a derretir el agua, sino van a derretirse ahí tantas bacterias, tantos organismos biológicos que hoy en día para nosotros serían totalmente mortales, porque pues no estamos, no tenemos inmunidad. Tenemos los anticuerpos.
Exactamente. No tenemos anticuerpos para poder De hecho, convivir con la eso. nieve es súper, perdón, sí, sí, justamente sí lo hay porque tan solo de la tabla periódica que nosotros estudiamos en la secundaria hace más de 30 años, ya hay nuevos elementos en la tabla periódica de los últimos 5 años, no sé, hay como dos o algo así. Pues ni siquiera sé cuáles son, ni tengo la molestia. Si en la secundaria no me los aprendí, menos ahorita, ya no los necesito. Sí, Pero claro. ya descubrieron nuevos elementos químicos y ya los incluyeron en la tabla periódica porque son repetibles. No quiere decir que sean los únicos. Hay otros que todavía no encuentran cómo ser repetibles, que duren tanto tiempo la observabilidad para incluirlos en la tabla periódica. Pero los que sean, ya hay dos nuevos a lo que nosotros nos enseñaron en la secundaria prepa hace más de 30 años. Y la nieve de cualquier volcán o de cualquier polo está llena de bichos y microbios. Es lo peor que puedes tomar. No puedes tomar ni el agua congelada a las 6 de la mañana del río, del deshiele, ni de la Marquesa de aquí de los ríos de México, porque está llena de bacterias que vienen de los cerros, de, sí, de los cerros, de los volcanes, de toda esa parte, ¿no? Del manto acuífero, que todavía hay gran reserva de agua. Estaba viendo un mapa que todavía tenemos planeta para otros 30, 50 años. Oh, no tanta, pero todavía hay reserva de agua dulce. Pero está llena, lo peor que puedes tomar es el agua como viene del río, sin hervir, y ahí matas un montón de bacterias que te las ingieres telas, como del Amazonas, por ejemplo, o cualquier tipo de nieve o de cualquier tipo de nevada. Lo peor que puedes hacer es comerte un hielo del Iztaccíhuatl o un copo de nieve de Reno de allá de Estados Unidos, de la zona que es donde más nieva, hacia Canadá, los grandes deshieles, o de cualquiera de los polos. Es lo peor que puedes hacer, Pues, tomar agua de, y nieve. de hecho, mira, por ejemplo, la manera correcta, ahorita que lo mencionas esto, de poder tomar agua de hielo, por decirlo de una manera, sería hacer a través de de evaporación y luego condensación del agua. Obviamente tú la agarras, la calientas en estado sólido, congelada, ¿verdad? Obviamente, y o sea, tratar de canalizarla, el vapor, para que cuando se condense el vapor, básicamente está eliminando todo lo que son los microorganismos que sean dañinos para nosotros. Se está purificando de una manera natural el agua, ¿verdad? Y ya cuando se condensa, cae el agua apta como para que sea consumida por nosotros. Sí, ya potable. Uh-huh. Exacto. Sí, y bueno, y otra pregunta, amigo, esta es, digo, para muchos es obvia, pero para otros no tanto, y es una pregunta que está muy de moda. ¿Tú eres terraplanista o crees que la Tierra es un ovoide? Es un huevoide. Y porque muchos dicen, ¿por qué si la curvatura, bueno, si la Tierra mide tanto, ¿por qué a de tal determinada distancia no se alcanza a ver la curvatura a tanta altura? ¿Sí me explico? No sé, ves puro plano. Son, son varias cosas porque obviamente desde la formación de la Tierra se dice que fueron dos asteroides. Todos los asteroides, ninguno es plano. ¿Es correcto? Todos. Tienen formas súper rarísimas, pero un objeto que viene flotando dando vueltas por leyes de física se encuentra con otro igual del tamaño que sea, pero o que esté ahí estacionado o que también esté rotando. Al rotar quiere decir que hay circunferencia. Hay un algo redondo donde hacer ese tipo de movimientos. No están, no vienen lineales en dos dimensiones como caricaturas, vienen con volumen. Y cuando se juntaron y se empezaron a estrellar todos estos que venían de diferentes planetas que se rompieron en algún espacio-tiempo, siguieron rotando y dieron la forma
esférica del planeta. Pero también de esa parte se desprendió otra pequeña, y es la Luna. No está hueca, pero sí suena diferente porque tiene un montón de materiales férreos también. Entonces, ahí está la Luna, ahí está el planeta, son dos esferas no perfectas. Nuestro ojo, no, por la composición que tiene, no está apto como un águila que tiene una supervisión de kilómetros, de 30 kilómetros desde el aire ve una ardilla y zúmbale, se avienta súper veloz y no la pierde de vista porque sus ojos son diferentes, pero de cazador, y sabe todas las dimensiones para llegar y volver a trepar a centímetros del suelo y regresar a su nido bien alto en la montaña. Nuestro ojo no es apto para percibir todas esas curvaturas ni distancias. Las cámaras están hechas a imagen y semejanza de nuestro ojo para que lo magnifique, pero ni las cámaras están hechas para magnificar tanto, para que en un celular veas desde la foto que alguien tomó desde el avión, que dice, la Tierra es plana porque no se ve curva, y se ve curva la foto de la NASA porque su lente es curvo y entonces quieren que nosotros veamos curva a la Tierra. Que no, es tecnología, es conocimiento que vamos a magnificar para que alcance a ver el planeta con esta lente, pero no podemos ver más allá de quién sabe cuántos kilómetros porque el universo observable no nos alcanza tantos, no da para tanto. Claro. Ok, amigo. Oye, y bueno, estamos con muchos temas muy interesantes, la verdad, nos podríamos tardar horas y horas hablando, pero este programa pues ya va a terminar. ¿Tienes redes sociales donde la gente te pueda seguir, donde puedan platicar contigo si quisieran platicar contigo? Estoy en todos lados, ahora sí que en todos lados como Jericoatl. Estoy en todos lados. Ahora X, Twitter, Facebook, Instagram, en todos lados como Jericoatl. En todos lados me encuentro. ¿Das algún tipo de consulta o solamente que te puedan ellos platicar contigo? ¿O cómo sería la cosa? No consulta como tal, yo comparto lo de conocimiento y desvaríos de la mente, pero es a través de una plática, una charla de todo lo que uno llega a toparse en el andar diario por la ciudad. Soy insisto, como mencionado al principio, observador y cronista. Entonces uno va adquiriendo conocimiento y compartiéndolo. Compartiendo desvaríos, no es la realidad absoluta, pero la comparto con todo gusto para seguir viajando. Pero como dicen, si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Algo hay de realidad en eso. Y ok, amigo. Con Macario Brujo, y síganme el viaje porque estamos por todos lados. Oye, está muy padre esta plática. No sé si quieras venir en otra ocasión también aquí al programa, seguimos platicando y hay muchos temas que abordar y la verdad yo sé que tú tienes bastante tema de dónde salir y qué platicar. Gracias, con todo gusto, que los tiempos nos lo permitan. Con todo gusto, es muy interesante. Ya tenía mucho rato que me habías invitado a este proyecto. Qué bueno que todavía lo tienes andando. Y pues me gustó mucho y cuando sea con todo gusto yo aquí puedo seguir compartiendo estos desvaríos. Claro que sí, amigo. Pues bueno, eso sea todo por hoy. Espero que este programa haya sido de su agrado. Les repito, pues nuestro invitado fue Jerico. Él lo pueden seguir en sus redes sociales, que ya no es su favor de darlas, y las redes. y aclarando el punto, ¿no? Porque digas, luego me he entendido. Exacto. Y ya saben, aquí los vamos a esperar para nuestro próximo programa. En la próxima edición esperemos que nuestra amiga Citlali Solano nos pueda acompañar y también aquí nuestro amigo Jerico. Por ahí también nos comentaba Citla en el programa anterior
que vamos a tener evidencias paranormales y evidencias ovnis. Estén al pendiente de este canal, que les vamos a estar subiendo, si es posible, a través de los lives, y si no, posteriormente los vamos a subir directamente a nuestras redes sociales. Y bueno, ya saben, yo soy Edgar Herrera y esto fue Canal Paranormal. Hasta la próxima. Estás escuchando Canal Paranormal.